El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, unge nuestros labios y nuestros oídos para hablar tu palabra y entender las Escrituras y el poder de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero agradecerle públicamente a Dios por la amistad del hermano pastor Enrique Pedrido, por su esposa. No sé si ustedes ya saben que nacimos el mismo día, el mismo mes, el mismo año, a la misma hora, pero en dos países diferentes. Ya, como dice, y me dio por la misma, cortado por la misma medida. Así que para mí es un gozo ser amigo de esta pareja pastoral. Amo mucho a los hermanos pastores, amo a su familia, a sus hijas, y ahora, ¿qué creen? Una nieta. Dios bendiga a su pastor y Dios bendiga a la familia pastoral, ahora con su segunda generación. Bueno, ustedes saben que hace unas semanas atrás ocurrió un evento aquí en los Estados Unidos que captó la atención en el mundo entero. Solo en los Estados Unidos habían en ese tiempo, en esa hora, 60 millones de televisores prendidos viendo ese evento. Conmigo estaban 2 personas más. Es decir, que en mi caso habíamos 3 viendo ese acontecimiento en ese televisor. Si esa fórmula se la aplicamos a todos los televisores, multiplicaríamos 60 millones por 3, que son 6 por 3, 18. Aproximadamente en los Estados Unidos habían de 180 a 200 millones de personas viendo el debate político y electoral del presidente Barack Obama, que aspira a la reelección, y el ex gobernador de Massachusetts, el señor Romney, por el Partido Republicano, que aspira a la presidencia. Yo estoy hablando de eso aquí. Ahora, en el mundo entero había gente pegada a la televisión viendo este acontecimiento. Por eso dije yo que era un evento que captó la atención a millones y millones en el mundo entero. Bueno, y yo mirando a estos 2 hombres hablar, me di cuenta de que tenemos ante nosotros 2 líderes. Y esos 2 líderes presentaron o estaban presentando 2 programas de gobierno, creo yo que totalmente diferentes. Uno decía una cosa sobre la economía y qué haría si él podía continuar como presidente, y el otro decía, yo haría otra cosa diferente si llegase a hacerlo. Y bueno, así se llevaron, creo que en más de 45 minutos el debate, o 90, no sé, algo así, entre 45 y 90 minutos se desarrolló este debate, y eso es lo que yo puedo decirle. Tenemos en ese debate, estamos ante 2 líderes que tienen proyectos y planes que van a marcar el destino, tanto el uno como el otro, el que quede presidente, en los próximos 4 años de esta gran nación. Y yo mirando eso y pensando en lo que les acabo de decir, me acordé que también la humanidad entera está frente a 2 líderes, que los 2 tienen un plan y un propósito para cada individuo y para todo el resto de la humanidad. Por eso le di yo esta porción.
La porción que dice el Señor en Juan 10:10, el ladrón, que es el diablo, ya sabemos, tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por otro lado tenemos a Jesús, que también tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros. Y Él lo dice, el plan del diablo es matar, hurtar y destruir. Pero el plan de Jesús es para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esta gran revelación, el Señor Jesucristo se la da a conocer al apóstol Pedro. Cuando en aquella ocasión Jesús se le acerca a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Vemos entonces de nuevo a este líder, con la mala intención y el mal propósito y unos planes perversos de hacerle daño al apóstol Pedro. Pero el Señor le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso está en Lucas 22:31. Entonces, esta revelación de que estamos frente a dos líderes con dos planes diferentes, programas diferentes, pero con intenciones diferentes y por supuesto resultados diferentes, que ninguno de nosotros nos escapamos de ello. Todos estamos involucrados en esto. Y el apóstol Pablo supo de esto. Y el apóstol Pedro también. Ellos dos supieron de esta revelación. Pero en el Antiguo Testamento también nosotros nos damos cuenta que Dios se lo reveló al profeta Jeremías. En Jeremías 29, verso 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios le revela al profeta Jeremías que él tiene un plan. Estamos hablando de eso, de los programas que tenían estos dos líderes en el debate. Y para darnos cuenta de que así pasa con nuestras vidas, que tenemos en el universo dos líderes que quieren tener o tienen planes para con nosotros. Solo que hay uno que nos conviene y el otro no. El otro no nos conviene. Ahora, ¿cómo se llama el hermano que está aquí de lentes? Hermano, ¿cómo se llama usted? Sí, Cándido. ¿Qué tal si Dios se le aparece a usted, Cándido, y le dice, Cándido, yo tengo planes con usted, te voy a hacer millonario, va a ser un gran empresario y te voy a usar para que tú seas patrocinador de las iglesias donde tú estás y de la obra misionera y vas a vivir en Sugar Land y los alcaldes, el alcalde va a ser amigo tuyo y vas a tener amigos políticos importantes en todas partes de los Estados Unidos y en el mundo entero. Si Dios te dijese que tiene planes para contigo de esa manera, ¿cómo te sientes? ¡Wow! A cualquiera le gusta eso, a mí también. Pero en cambio, si Dios se le aparece aquí a Petra, aquí no hay ninguna Petra, ¿verdad? Gracias a Dios.
Y le dice a Petra, tengo planes contigo, y unos planes muy buenos. Te voy a hacer sufrir, te voy a hacer llorar. Todo lo que tú intentes hacer te va a ir mal. Y al fin te voy a usar para que consueles en tus tristezas a otro. Oye, si aquí tuviera Petra no dijera amén. Bueno, ese fue el caso del profeta Jeremías. El profeta Jeremías viene el Señor en el capítulo 1, el verso 5, y le dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y esto no le cayó a él nada bien. Él era sacerdote, descendiente de Elí, aquel sacerdote que ministraba en las épocas de Samuel. Y pues él sabía y conocía los privilegios que era el ser sacerdote. Pero ya habían transcurrido muchos años, ya el reino de Saúl se había acabado, el reino de David ya había pasado el reinado de David, había pasado el reinado de Salomón, luego viene el reino de Israel y se divide en dos, en el reino del norte, en el reino del sur. Unos se fueron 10 tribus para un reino y quedaron 2 tribus para otra, y Dios en esa época es que levanta a los profetas para que corrigieran a los reyes y a los pueblos, y el pago que se le daba a los profetas era que lo mataban, lo apedreaban, lo perseguían. Y Jeremías en ese tiempo, aunque dice que era un muchacho, ya sabía lo que significaba el ser un profeta del Dios Altísimo. Y entonces de una vez le puso excusa: no, Señor, yo no sirvo para eso. Yo soy un muchacho, soy un jovencito. Pero él nada más, creo yo, que oyó que Dios lo había escogido para ser profeta de las naciones. Pero como que no se opuso a oír atentamente cuando el Señor le dijo que antes que naciese el plan y el proyecto que Dios tenía para él ya estaba diseñado. Ya no había marcha atrás. Porque este no es un invento que un día se apareció Dios y, ay, Jeremías, voy a hacer... No. Eso no fue un invento como que hoy en día apareció el Señor así, despertó y dijo: ay, José. No. Este plan y este proyecto de Dios para con cada uno de sus hijos fueron hechos y fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, ya Dios sabía de usted. Antes que el Señor estableciese los cielos y la tierra, ya conocía a Pedrito. Yo apenas lo acabo de conocer hace 12 años. Zoila tiene tantos añitos conociendo aquí al... ¿Ah? No, sí se acuerda. Son como unos 20, entre 20 a 30 años por ahí, para no identificar nuestra edad. Pero Dios nos revela en su santa y divina palabra que Él, antes que el mundo fuese, ya Él te conocía. Ya Él sabía de ti. Cómo ibas a tener la nariz,
¿Cómo iban a estar tus orejas? Ibas a saber si eras hombre o mujer. Sabía con quién te ibas a casar. Sabía la fecha de tu nacimiento y sabía la fecha de tu final sobre la faz de la tierra. Eso lo dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 verso 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Uno de los más grandes y célebres teólogos del cristianismo, que es el apóstol Pablo, está confirmando esta gran revelación, que ya Dios nos conocía y tenía ese plan para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro, que es otro de los grandes apóstoles de la iglesia primitiva, recuerden que estos dos hombres hay que tomarlo muy en cuenta, porque el apóstol Pedro llegó a ser el apóstol de los judíos, de la iglesia judía, y el apóstol Pablo fue considerado el apóstol de la iglesia gentil. Entonces, todo lo que digan estos dos hombres es muy importante para nosotros. Claro, lo que dijeron todos, pero hay que tomar muy en cuenta estos dos hombres, porque estos hombres tuvieron un gran papel en la iglesia primitiva, por esa razón. Uno el apóstol de los gentiles y otro el apóstol de los judíos. Entonces el apóstol Pedro, el apóstol de los gentiles, dice así en 1 de Pedro capítulo 1 versos 18 y 20: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, oigan bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así que estos dos hombres conocían de esta revelación. Y usted y yo todos tenemos que tener conocimiento y recordatorio de que no somos cualquier cosa, que nosotros fuimos escogidos por el Señor de antes del sol, la luna y las estrellas, y que antes del sol, la luna y las estrellas, el Señor había diseñado un plan para nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿O cuál sería el provecho práctico de esta teología bíblica? Bueno, por eso yo le mencioné al principio Jeremías. Jeremías cometió una cantidad de barbaridades, revelándosele y disconforme con el plan y el propósito que Dios había diseñado por él desde antes de la fundación del mundo, desde que estaba antes de nacer. Y ya yo lo dije, cuando él supo que iba a ser profeta y no sacerdote, entonces él dijo: no, yo estoy muy muchacho para eso, yo no sirvo para eso. Y en otras ocasiones dijo unas palabras muy feas, hermano. Claro, Dios viene y le dice al profeta Jeremías los planes que tenía. Acuérdese que le dijo que eran planes de bien. Y le dijo a Jeremías: primero te voy a hacer profeta de naciones. No le gustó. Segundo, no te vas a casar, mucho menos.
A esa edad, ¿quién no se quiere casar? No, pues ya hasta los viejitos que andan viudos, solos y divorciados, están locos por casarse. No solamente los viejitos, las viejitas también. Ahora, mucho más cuando estamos en la edad de la adolescencia y de la juventud, todo el mundo lo que quiere es casarse. Y viene Dios y le dice, Jeremías, tengo planes para ti, no te vas a casar. Menos le gustó. No vas a tener ni una canita al aire, así se dice en Venezuela, una canita al aire es tener una aventura amorosa. No vas a tener hijos ni hijas. No vas a tener descendencia. ¡Wow! Le tocó feo. Y a él no le gustó eso. Y mucho menos cuando él sabía el tipo de mensaje que iba a tener que predicar. No era un mensaje halagador. No era un mensaje adulador. Si a algún título le podríamos nosotros mencionar al destino del profeta Jeremías, es un profeta del desastre. Porque cada vez que hablaba la boca en nombre de Jehová era juicio contra su pueblo, juicio contra los líderes, juicio contra los jóvenes, juicio contra las mujeres, juicio contra, bueno, pues, pare de contar. Y cuando él tenía que soltar esas palabras, la respuesta del pueblo era una rebelión completa. Se le venía al pueblo encima, porque estaba ofendiendo. Los llamaba idólatras, los llamaba traidores, los llamaba mentirosos, los llamaba adúlteros. Bueno, pues, ¿qué nos tenía que decirle Dios a su pueblo que estaba en la más grande decadencia espiritual a través de los labios del profeta Jeremías? Y él tenía que soltar la lengua, quisiera o no quisiera. Se levantaban otros profetas asalariados y decían, no, es eso lo correcto, eso no es cierto. Seguramente vendrá y pronto nosotros seremos restaurados. No nos irá mal. Oye, y al rey le gustaban esas palabras. Cuando los falsos profetas les profetizaban. Entonces, en vez de ganarse Jeremías el favor del rey, lo que hacía era ganarse unos años en la cárcel. No es bueno, ¿eh? Persecución, malas miradas, abandonado, sin amigos. ¿Quién iba a ser amigo de un hombre que hablara puras cosas trágicas y que estuviera revelándole así y por nomás mirarle todos los pecados que uno hacía escondida? Se le salía corriendo. Allá viene Jeremías, ni que me los acerquemos porque se va a soltar la lengua y vas a ver lo que yo hice anoche escondida. No tenía amigos. Y de paso que no tenía amigos, lo maldecían a él, lo despreciaban a él. Y por eso es que Jeremías no estaba contento con eso, pero ese es el plan que Dios le puso a Jeremías. No hay marcha atrás, no hay forma de escaparse. Bueno, y entonces, aparte de todo eso, Jeremías un día dijo, yo no voy a hablar más. Que no quería ganarse más el odio y el desprecio del pueblo. Yo no voy a hablar más, voy a callar. Pero Dios no lo permitía, lo obligaba. Había una llama, había un fuego por dentro que no lo dejaba estar callado y tenía que ministrar. Es decir, que aunque él no quisiera, Dios lo obligaba a que su plan diseñado desde antes de la fundación del mundo se cumpliera al pie de la raya, al pie del diseño. Y aunque él no quería, Dios lo obligaba. En cierta oportunidad él, como en protesta, le dice, tú me seduciste, tú
prácticamente le está diciendo, me obligas a hacer las cosas que yo no quiero. Por eso, bueno, hay unas palabras muy fuertes que él dice. ¡Ay de mí, madre mía! Que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en prestado y todos me maldicen. Aleluya. Está terrible. Eso está en Jeremías 15:10. Y más adelante en el Jeremías 20:14 dice, él maldice el día que nació. Y él maldice el día que su mamá le dio a luz. Maldice incluso al hombre que sirvió de mensajero para decirle a su papá, hey, tu esposa tuvo un varón. Como dice, nació varón. Al papá de Jeremías, hey, tu hijo nació varón. Él maldice a esa persona. Porque estaba tan descontento con el desarrollo de su vida que ya lo entendía y ya lo sabía que era el plan de Dios para su vida, que llega hasta esas condiciones. Hermanos, pero ni modo. Dijo Dios un día, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios que hay en los cielos la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y fue en el cielo la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y usted sabe que toda la creación la hizo el Señor por la palabra. De modo que cuando Dios dice una cosa, no vale nada ni nadie que pueda cambiar la situación. Cuando ya Jeremías se da cuenta de que ya es inútil rebelarse ante el plan y el proyecto de Dios, cuando él se da cuenta que ya con Dios no puede, entonces él acepta su destino que Dios le marcó. Él ya al final, después de pasar todas estas cosas que yo le dije que fueron errores y cometió muchas faltas, él entonces acepta la voluntad de Dios. Comienza a ministrarle, háganle lo que hagan, digan lo que digan, pásele lo que pase. Él hablaba palabra del Señor. Y más aún cuando él veía que lo que él había profetizado se estaba cumpliendo al pie de la letra. Ni modo, esto no es culpa mía, es culpa del pueblo que anda en desobediencia y anda en rebeldía. Y es culpa de Dios que me dice que diga las cosas que estoy diciendo. O sea que en ese particular ya llegó Jeremías y como Pilato se lavó las manos. Vino, él habló juicio contra Judá, el reino de Judá, y se cumplió. Vino Nabucodonosor y acabó con todos. Y él pudo contemplar con sus ojos la destrucción del palacio real y vio con sus ojos la destrucción de la casa del Señor. Todo lo que Dios le había dicho, todo lo que él dijo, todo se cumplió. Eso es lo que significa un verdadero profeta de Dios. Porque en su época había muchos que se llamaban profetas, adulando a la gente y diciendo puras cosas bonitas. Pareciera que fuera Houston, esa ciudad. Aquí está lleno de profetas que te dicen todo te va a ir bien. No, hombre, a mí me han profetizado pero miles de cosas, hermano. Ese tipo de profeta había en la época de Jeremías. Pero había un dicho que si el profeta hablare y lo que el profeta habló no se cumpla, no es porque Dios no había hablado.
Pero si el profeta dice algo y se cumple, es porque habló en nombre de Jehová. Y cada una de las profecías, él profetizó en contra de Egipto, se cumplió. Él profetizó en contra de los filisteos, se cumplió. Él profetizó en contra de los asirios, se cumplió. Todo lo que Jeremías profetizó, tanto para el pueblo hebreo como para las demás naciones, todo se cumplió al pie de la letra. Si en el mundo existen incrédulos que no creen en la Biblia, les invitamos a que lean el libro de Jeremías, para que se den cuenta que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que este hombre empezó a ministrar, habló y vino Nabucodonosor, arruinó todo el país, dejó a los pobres, se llevó a los del palacio, a los artistas, a todos esos se los llevó deportado a Babilonia. Entonces dejó en el pueblo a los pobres. Y lo que le quedó, entonces Jeremías le hizo cartas, ya empezó a hacer cartas, ya no a profetizar y que las palabras se las llevaran supuestamente al viento, porque eso no es cierto. Cuando uno dice algo, hoy en día se ha comprobado científicamente que cuando uno dice algo, en ese momento se escuchan los oídos que están por ahí cerca de usted, pero esa palabra se va a viajar eternamente y para siempre por los aires. Existe una atmósfera donde están las ondas, porque el sonido son ondas. Yo estoy produciendo aquí ondas, y esas ondas se esparcen por este salón y son escuchados por ustedes, pero todo lo que yo he dicho hasta ahora aquí, todo queda en la atmósfera. Y hay unas máquinas que captan esas ondas, y se han comprobado que lo que uno lanza, no es cierto que el viento se la lleva, eso queda ahí. Pero esa era la idea de antes, las palabras se las lleva el viento, pero no se eliminan. Entonces Jeremías empezó a escribir las profecías y se las daba en carta al pueblo que quedaba. Y más, hermano, este hombre ya estaba tan resignado a hacer la voluntad de Dios, que un día viene Dios y le dice: Jeremías, cómprate una propiedad. Imagínense, ya su país no valía nada. Había sido invadido por Nabucodonosor, lo habían destruido, se habían ido los hombres que podían comprar bien, y entonces prácticamente su país estaba en la ruina. Y viene Dios y le dice: cómprate una propiedad. Eso es como tirar el dinero. Eso sí es, tirar el dinero. Cómprate una propiedad. Agarra el documento y métalo en una vasija para que se persevere. Eso fue la orden que Dios le dio a Jeremías, y Jeremías obedeció, porque era un acto profético de que así como se había cumplido las palabras proféticas de juicio contra Judá, también las palabras de restauración se cumplirán al pie de la letra. Y en la época de la restauración, ese documento tendrá el valor a futuro. Y este hombre obedeció, compró esa propiedad. En otras palabras, este hombre al final de cuentas, aunque al principio no le gustó el diseño que Dios marcó para su vida, al fin y al cabo terminó aceptando. Porque como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, al fin y al cabo, sea bueno o sea malo, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso él escribe en una de sus epístolas: da gracias a Dios. Es difícil cuando le toca a uno que vivir dolores, sufrimientos, reveses, fracasos. Es difícil, pero ni modo. Nosotros ya no somos nuestros, sino ya nosotros le pertenecemos a Dios.
y todo lo que Dios decida para nosotros es lo mejor. Yo digo que esta gran revelación de esta teología de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, la podemos utilizar en una forma práctica para de una vez por todas nosotros entregarnos cuerpo, alma y espíritu a Dios. Así como cuando una mujer enamorada se entrega cuerpo, alma y espíritu y lo demás a Dios, al hombre, perdón. También nosotros entreguémonos cuerpo, alma y espíritu a la voluntad de Dios. Porque sabemos que la voluntad de Dios es mucho mejor para la nuestra. Eso lo entendió Pablo. Pablo había diseñado su vida y su futuro. Se había criado en los pies de uno de los más grandes maestros de las escuelas universitarias de su época. Había adquirido un puesto importante en el Sanedrín. Él ya tenía su futuro asegurado. Y su vida la estaba desarrollando a su manera, a su propósito, a su plan, hasta que se le apareció Jesús. Camino a Damasco, ¿verdad? Como una luz más resplandeciente que el sol a mediodía, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por